no sé quién vive en agradecimiento. Es difícil vivir en agradecimiento en la sociedad actual, ¿eh? No voy a hablar de izquierda o de derecha, ¿no? Pero hay una exigencia, hay una alta exigencia hacia todo. Hay una elevada exigencia hacia todo. Si hay aire acondicionado porque hay aire, si no hay aire porque no hay aire, si hace calor porque hace frío, porque mis impuestos, yo pago mis impuestos y entonces tú tienes que no sé qué y no sé cuántos. Y hasta cierto punto puede que a cierto nivel de crítica hacia uno mismo, ¿no? Tengo que mejorar, tengo que hacer las cosas mejor, esto está bien, esto está mal, es bueno, ¿no? Pero llegamos a un nivel que es exagerado, ¿no? Porque cuando uno vive en agradecimiento, vive de otra forma. Cuando eres consciente, si fuéramos conscientes de que en cualquier momento pudiéramos perder todo, como pasó en Ucrania, en febrero era, primera o segunda semana de febrero, no sé, una tercera guerra mundial, un terremoto, un incendio. Y no voy a ser catastrofista en plan, tenéis que tener miedo. No, este no es el mensaje. Pero si viviéramos en agradecimiento, podríamos vivir más desprendidos de todo, ¿no? Como Jesús les decía. Recuerdo cuando Jesús mandó a sus discípulos, ¿verdad? Los mandó de dos en dos y dijo, no llevéis nada encima. O sea, yo veo una austeridad en Jesús y en la vida que vivió, ¿no? ¿Y qué quiere decir con esto? Que tenemos que estar preparados, ¿vale? Podéis poner el primero. Dice Efesios 6:10, una palabra final, sean fuertes, fortaleceos, dicen otras versiones, fortaleceos en el Señor y en su gran poder. Y a continuación, ¿qué habla? Habla de que resistamos porque vendrá el día malo y entonces es cuando habla de la armadura del Espíritu, que ahora no vamos a hablar de eso, ¿vale? Pero, ¿qué dijo Jesús? Hablando de los últimos tiempos, Jesús ya se acercaba el tiempo en el que él sabía que iba a ser crucificado, Judas lo iba a traicionar y todo iba a ocurrir, ¿no? Y Jesús dijo, se sentó en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Déjalo aquí. ¿Estamos preparados para que cosas de estas ocurran? ¿Nos ocurran a nosotros? No, eso es lo que nos tenemos que preguntar, ¿no? Porque Jesús lo dijo. Llevamos viviendo en los últimos tiempos desde que Jesús se fue, ¿vale? También es verdad. 2000 y pico, casi 2000 años ya llevamos desde que los apóstoles al principio, no, que Jesús va a volver, estaban vivos todavía, ¿no? Jesús ya había ascendido y todo, y ellos estaban pensando que son los últimos tiempos, que Jesús va a volver, que no sé qué. Tito arrasa Jerusalén y bueno, ocurren tremendas cosas que estaban profetizadas, que no, Jesús, pero de repente se va viendo, y también se ve en las cartas de Pablo, que ya empiezan a decir cosas en plan, bueno, son los últimos tiempos, pero quizá no es ya, ¿no? Y podemos ver señales de los últimos tiempos, pero se trata de vivir preparados siempre, ¿vale? Dice Dios que no se sabe, nadie sabe, solo el Padre sabe cuál es el día, la hora, la fecha, el momento, ¿vale? Entonces yo no voy a venir a decir, se ha cumplido esta señal y entonces quedan... No, como hay un montón de profetas por ahí que dicen, no, es el 12 de febrero porque 6 más 12 y hacen unos cálculos ahí que dices tú, wow, me quedo loco, ¿no? Entonces se trata de vivir con una actitud de estar preparados. Entonces, pasa para atrás un momentito. Si un tío llega de repente y dice, yo soy el Mesías y hace un milagro de estos de flipar, ¿eh? Una sanidad completa de las de... o sea, algo tremendo. Pues está escrito en la Biblia que estas cosas van a pasar. ¿Vale? Siguiente. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo.
Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Entonces, ojito, los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos... ¿Quién está, pon el anterior, ¿quién está preparado para esto? Nadie. Para que te arresten, para que te persigan, para que te maten, como pasa en Corea del Norte, como pasa en África, en países donde son perseguidos y son asesinados. Las noticias no nos lo cuentan, ¿no? Pero ahí tenemos el Ministerio de Puertas Abiertas, que si te suscribes, pues te mandan un boletín a casa con oración por la gente perseguida, la gente encarcelada, para que puedas orar por ellos. También tienen ciertas estadísticas, ¿no? de cómo, si saben que eres creyente, te quitan tu trabajo, el gobierno te cierra tu trabajo, ¿verdad? Es duro. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Paso. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Pon el siguiente y ya terminas. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Vale, pon la siguiente y aquí nos quedamos. El que se mantenga firme. Bien, esto es un pasaje duro, ¿verdad? Inmediatamente ocurrió esto, inmediatamente Jesús, iba a decir Jesús falleció, como si Jesús murió y resucitó, y durante años y durante décadas y siglos ocurrió inmediatamente, ¿no? Los cristianos fueron perseguidos, fueron echados a las arenas romanas, bueno, ahí tenéis pelis, ¿no? Como la de Ben-Hur, como la de Espartaco, ya no me acuerdo si en Espartaco. Bueno, había una película que salía Nerón, ahí loco, echando a cristianos a los leones, ¿no? Y había una escena que decía, no entiendo por qué esta gente muere sonriendo. Algo así decía, ¿no? Decía, estos se los están devorando los leones y estaban cantando, estaban, no sé, están pirados, ¿no? Y esto es imposible, a no ser que nos mantengamos firmes. Como hemos leído al principio, fortaleceos en el poder del Señor. Pasa a la siguiente. Y tenemos ejemplos. 2 ejemplos que según Cristo se fue, ocurrieron. La historia de Pablo, para quien la lea o la estudie un poco, es tremenda. Hay un capítulo en el que el tipo le están acusando, no, tú no tienes autoridad, y él empieza a defenderse, ¿no? Y dice, yo he sufrido más que ninguno de vosotros. Y empieza a decir, he sufrido naufragio, me apedrean y casi me matan en Listra, para los que sean. He sido bareado, he sido de todo, encarcelado, he sido tremendo. Y en una de esas escenas en las que lo apresan injustamente, a pesar de que era ciudadano romano. Eso cuando lo dijo después, las autoridades se cagaron en plan de, ¡ostras, que era ciudadano romano! Porque era tremendo, ¿no? Era como uno de los mayores privilegios, ¿no? Ser ciudadano romano, ¿no? Y Pablo y Silas, después de haber sido azotados y metidos en la cárcel injustamente, se pusieron a adorar a Dios. ¿Te imaginas que estás en una empresa y te ocurre algo así? ¿Que por causa de tu empresa te barean y te meten en la cárcel? ¿Quién se quedaría en esa empresa a seguir trabajando ahí? Nadie. ¿Y por qué seguimos en la empresa de la Iglesia, en la empresa de Cristo? Estos dos se pusieron a adorar, se pusieron a alabar. En ese momento de debilidad, y muchos sabéis lo que ocurrió, ¿no? Ocurrió un terremoto que rompió las cadenas y rompió los muros y los presos se liberaron, ¿no? Y el carcelero se asustó tanto que se iba a matar, se iba a tirar encima de la espada y Pablo le dijo, quieto, no lo hagas, que nosotros estamos aquí, no nos vamos a ir, tranquilo, ¿no?
Pero es esa actitud de adoración cuando tenemos una alta exigencia hacia todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Es imposible poder que salga de tu boca adoración hacia Dios. En un momento así, en un momento de oscuridad, en un momento de por poco te matan, por poco. La semana pasada, no, hace 2 semanas, Arnaldo, que es un tío que ha sido contrabandista de Biblias en la antigua Unión Soviética, bueno, un tío tremendo, nos contaba, ¿no? Cómo leía un relato del libro y decía cómo el libro decía cómo un montón de gente se iba a presentar delante de Dios y le decían, ¿no? Tú que me vas a juzgar, tú que no has sufrido nada, ¿no? Tú que no has... una mujer que decía, pues a mí me han violado, otro decían, pues a mí me acusaron injustamente, y otro, a mí me mataron, otro decía, pues a mí me traicionaron todos, ¿no? Y como Cristo trazaba un plan de salvación para el mundo y cómo iba a pasar por todo eso. Jesús lo dejaron solo, lo traicionaron sus amigos, los discípulos se fueron, Pedro lo negó 3 veces, fue acusado de mentiras hasta que murió en la cruz. Fue azotado, fue torturado, fue escupido. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Quién está preparado para esto? ¡Wow, wow! Yo no. Esteban, apedreado. Y mientras era apedreado, decía a Dios, no tengas en cuenta este pecado que estaba haciendo. Y Pablo estaba por ahí, fíjate. Más adelante Pablo se convertía al Evangelio y era también un mártir, ¿no? Pero Pablo estaba guardando las ropas de los que apedreaban a Esteban, aprobando eso. Y es un mensaje... yo a veces lo pienso, sobre todo pienso en mis hijas y digo, no sé si me va a tocar, pero tengo que estar preparado. No sé lo que nos va a tocar, pero tengo que estar preparado. Tengo que estar firme, porque si no, el día... Y no solo para los últimos tiempos, sino para cualquier situación en nuestra vida. Para cualquier situación difícil y dura en nuestra vida. Para que... está claro que hay fases en nuestras emociones que están bien. No hay que negar nuestras emociones, hay que decir lo que uno siente cuando estamos abatidos, cuando estamos cansados, cuando... Claro que sí, somos humanos. Pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos que permanecer firmes en el Señor. Recuerdo un testimonio de una mujer que pasó por una fuerte depresión, de las duras, de las de años, hasta que una de las cosas que ella decía era, yo recuerdo que durante esa depresión tan fuerte yo dejé de dar gracias por todo y dejé de adorar a Dios. Porque es un momento duro, es un momento difícil, un momento de pozo, y por eso es tan importante la alabanza y la adoración en nuestra vida. Y tener una actitud de dar gracias. De dar gracias. Aunque no entendamos las cosas, de confiar de que Dios es bueno y de que Dios es justo. Y una actitud de adorar y de una actitud de alabar. Porque estás diciendo, Dios, tú estás ahí arriba, tú eres Dios y yo soy quien soy, yo soy un siervo tuyo. Y sea lo que venga, yo sé que tú no me tientas, como dice la Biblia, tú permites el mal, sabemos, porque es en parte culpa nuestra, ¿no? Pero tú también lo llevas todo a bien. Y, o sea, hay muchas promesas de parte de Dios, ¿no? para momentos duros, momentos difíciles. Pero hay que permanecer firmes. Pon la siguiente, por favor. Y voy a ir rápido porque hemos empezado un poquito más tarde. Estos son sinónimos de la palabra griega que aparece en la Biblia: perseverar, sufrir, padecer, soportar. ¿Pasa? Y... ¿qué es esto? Este es un campo de lentejas. Salvapantallas de Windows, ¿no? Es un campo de lentejas. Porque preparando este mensaje el Señor me recordaba un soldado que era uno de los 3 mejores soldados del rey David, que permaneció firme en un campo de lentejas. Dice que vino el ejército enemigo, los israelitas huyeron y este tipo se queda ahí defendiendo el campo, ¿no? Y dice que el Señor le dio una gran victoria. Pasa. Y lentejas. Me puse a buscar y dije, ¿qué
Solo hay cuatro veces se menciona en la Biblia las lentejas, ¿vale? Y las 4 veces que se mencionan es un contexto de resistencia, de alguien que está pasando por un momento difícil, ¿no? El primero, Jacob y Esaú. Resulta que Esaú había salido a cazar y había estado en el desierto, salía del desierto, venía cansado, venía con hambre, venía, según él, que todo el mundo, todos los eruditos dicen, estaba exagerando, estaba a punto de morir de hambre, ¿no? ¿Por qué? Porque llegó a su hermano Jacob y le vio que estaba preparando unas lentejas. Jacob era más de mamá, de estar en casa, Esaú era de papá, de salir a cazar y no sé qué, ¿no? Jacob estaba ahí preparando unas lentejas y Esaú le dijo, estoy a punto de morir, por favor, dame unas lentejas. Y Jacob, que su nombre significa engañador, luchador, engañador, un poco traicionero el nombre, ¿no? Le dijo, vale, véndeme tu primogenitura, algo que espiritualmente era muy importante para pues era como una bendición para el hermano mayor, ¿no? Que solo la tenía el hermano mayor. Y Jacob le dijo, vale, véndeme tu primogenitura a cambio de este plato de lentejas. Y Saúl le dijo, bueno, si total me voy a morir, pues te la vendo, ¿no? Menospreció su primogenitura. Eso nos dice Hebreos 11 o 12, no recuerdo. Que no seamos como Esaú, no menosprecies no menosprecies las cosas espirituales de Dios, no lo vendas tan fácil, porque es importante. Jacob, vemos en la vida de Jacob cómo se peleó con el ángel, cómo era un tío que a pesar de todo lo que había vivido, siempre luchaba por más de Dios, ¿no? Se peleó con el ángel y Dios le cambió el nombre, dijo, ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Tenía esa actitud de buscar, le decía al ángel, no, hasta que no me dejes, hasta que no te dejaré, hasta que no me bendigas, ¿no? Y esa es la actitud que tenía, ¿no? Una actitud de buscar a Dios. Y Esaú, en un momento de debilidad, fue capaz de vender su primogenitura, ¿no? Y a veces vendemos las cosas espirituales por algo tan sencillo y tan transitorio como un plato de lentejas, ¿no? No menosprecies las reuniones con café con Dios, tu momento de oración, tu momento de leer la Biblia, tu momento de fortalecerte cada día en Dios. Yo yo lo noto. Los días que estamos súper ajetreados, no pasan 2 días que no has tenido tiempo de casi nada y espiritualmente me noto más, o sea, como que el lobo que llevamos dentro y todas las cosas como que estamos un poco más débiles, ¿no? A lo mejor yo por lo menos me lo noto, ¿no? Que dejas de ver las cosas como Dios las ve, empiezas a estar un poco más desanimado, empiezas jope, pues la iglesia te cuesta más, necesitamos estar enchufados y fortalecidos. El ejército de David, igual David fue traicionado por su propio hijo, Absalón. Absalón era así guapete, se puso en un lugar estratégico y la gente cuando iba a ver a David, Absalón iba diciendo, ven, a ver. Ay, claro, pero ¿y mi padre no te ha hecho justicia? No, hombre, si yo fuera rey, yo te iba a hacer justicia. Y sí le fue comiendo la oreja a un montón de gente. Y al final montó un motines en los barcos, una rebelión, no me sale el nombre. Bueno, sí. Y bueno, pues David fue sabio y dijo, vámonos de aquí porque viene el ejército de mi hijo y a mí me van a matar. Entonces se fue de la ciudad y el ejército de Absalón pues los persiguió. Bueno, finalmente también atravesaron por un desierto David y su ejército y al salir de ese ejército vinieron 3 personas a reconfortar ese ejército. Con mantequilla, con pan, con lentejas. Y estas 3 personas, para resumir, fueron leales a David. Y esto a mí me habla de las relaciones humanas, de lo importante que es las relaciones los unos con los otros, de fortalecernos unos a otros. Vale más a veces dar la razón por algo que discutir y erosionar una relación con una persona, ¿no? No estoy diciendo que no tengamos que dar nuestro punto de vista, pero hay muchas veces que si tú quieres mantener una relación sana con una persona, tienes que a veces morderte la lengua o por amor. Y en la iglesia dice Gálatas, llevaos las cargas unos a otros, ¿no? Apoyaos, dice
que nos valoremos, que nos amemos, ¿no? Y es importante porque eso nos fortalece. Venir a la iglesia, que la gente te salude, que Carmen te dé un abrazo de esos de 5 segundos, yo que no estoy acostumbrado, que ni mi madre me da esos abrazos, ¿no? a que alguien te sonría. No sabemos de dónde viene la gente, de qué está pasando en su casa, en su trabajo, no lo sabemos, ¿no? Así que tenemos que tener en cuenta que es importante, ¿no? El tercer ejemplo es Sama, es este soldado que se mantuvo ahí firme en el campo de lentejas. Y el último ejemplo en el que habla de las lentejas es una situación tristísima. Todo lo que anunciaron los profetas ocurrió. La destrucción de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque durante años, durante siglos, 300 y pico años, Dios estuvo advirtiendo, volveos a mí. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda a Dios, empezaron a hacer lo que les daba la gana, a adorar a otros dioses, a hacer lo que les daba la gana, ¿no? A quemar a sus hijos, a Moloch, movidas terribles, ¿no? Y Dios durante años, durante siglos, estuvo advirtiendo por medio de los profetas, ahí los tenéis en la Biblia, volveos a mí, volveos a mí. Finalmente no se volvieron a él y ocurrió el asedio de Jerusalén. Fueron destruidos y lo que el profeta Ezequiel decía era, va a llegar un momento que os vais a contaminar. Algo que Dios le dijo, vas a cocinar un pan de varias semillas y lentejas y lo vas a cocinar con excremento humano. ¿Vale? Porque esto era algo que hacían los pueblos en la antigüedad, pero era algo que Dios había prohibido. Y para un judío hacer eso era abominable, era contaminarse. O sea, era como si, yo qué sé, para un español alguien le dice... Pues no tengo ningún ejemplo ahora, ¿vale? Sí. En Marruecos, recuerdo, Fernando, que una vez fue a Marruecos, al desierto, y un marroquí, un nómada, le sacó una mantequilla de hace, pues no sé cuántos años, no sé si 20 años, una mantequilla. ¿Te imaginas? ¿Qué dirías? No. O sea, según esas bacterias tocan mi boca en el pleno desierto, o sea, me voy de varetas y ya solo te entra una deshidratación que no es muy sensato, ¿no? Algo parecido, ¿no? Contaminarse era algo que ellos no podían hacer, por ley de Dios, ¿no? Y Dios les advertía, va a llegar un punto de vuestra desesperación que vais a tener que hacer esto, ¿no? Así que, y esto nos habla de volver a Dios, de que no nos contaminemos. ¿Qué decía Jesús? No es lo que coméis. Jesús decía esto, no es lo que comes lo que te contamina, sino lo que sale de tu corazón. ¿Qué sale de tu corazón? Las mentiras, los homicidios, la inmoralidad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Así que guarda, si estamos viviendo una vida así, llegará el día malo, sea como sea los últimos tiempos, sea algo tremendo que nos pueda pasar en la vida, y seremos completamente, si Dios no tiene misericordia, seremos completamente destruidos, ¿no? Como esta ciudad. Siguiente. Por favor, gracias. Por lo tanto, terminamos. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Así que es importante que seamos como Jacob, no como Esaú. Tenemos que fortalecernos en el Señor. ¿Y cómo? Cada uno sabe. Busca a Dios. Busca a Dios. Y Él va a trabajar en tu vida. Y te va a ayudar. Yo cuando pienso en todas estas cosas digo, yo no sé, Jesús, si yo también, seguramente yo te habría traicionado, habría salido corriendo, como uno que le agarraron el manto y dijo, dejo el manto, y se quedó en paños menores. ¿Es verdad? Y Pedro lo negó 3 veces. O sea, yo habría hecho eso. O sea, entonces, tenemos que fortalecernos. Y es el Señor el que va a poner en nosotros esta fortaleza. Porque por nosotros es imposible. Así que busca a Dios, fortalécete en Él. Cambia hábitos. Si a lo mejor no tienes tiempo de ir, de tener, o no has tenido tiempo, y vas en el coche o vas en el metro o algo,
ponte a escuchar. Puedes adorar a Dios, puedes estar leyendo unos versículos, puedes tener micromomentos al día de decir, necesito beber de la fuente. Para que Él ponga en ti gozo, el gozo que no tienes, el amor que no tienes, la paciencia que no tienes con tu compañero, ese tan pesado, o con tu jefe, el que te acosa, o con tus compañeros que se ríen de ti, del instituto, o yo qué sé. O porque te toca hacer algo en la iglesia y no tienes y estás cansado porque has estado trabajando todo el día, y para no hacerlo con queja y con fastidio y para todo. Y si de veras ejercitamos esto y lo tenemos muy en cuenta, te vas a sorprender. Porque Dios va a hacer en tu vida cosas que ni te imaginas. Poco a poco, tomando esas decisiones, paso a paso, paso a paso, paso a paso. Y esto es una carrera. Es una carrera no de las de Usain Bolt de 100 metros. Es una de las largas, de las de kilómetros y kilómetros. Por eso es importante la resistencia. En la Biblia se dice que esto es como una batalla, que somos como soldados. También se dice que es como un campo y estamos labrando. Y también se dice como que somos atletas y estamos en una carrera. ¿Por qué? Porque todo nos habla de resistencia, de resistencia. Y si alguna vez caes, no pasa nada, te levantas y sigues adelante. Terminamos con este último versículo. Me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado. Olvida el pasado. O sea, las cosas, tus errores ya los has cometido. No te fustigues más. Continúa hacia adelante. Fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Tenemos una meta en el cielo. Y en el cielo nos vamos a ver, nos vamos a lo que sea, ¿no? Vamos a conocer a Dios, vamos a flipar con, no sé, yo leo la Biblia y me imagino algo, digo, esto tiene que ser, no sé, algo alucinante. O sea, la fuente de todo, de la belleza, de todo allí junto, concentrado. Los misterios de todas las preguntas de cómo se creó el universo por el Big Bang, por los átomos y los neutrones y los... todo. Y aquí en la Tierra también. Ser capaces de disfrutar y de estar alegres, de estar como Jesús estaba dormido en la barca, ¿no? En la tormenta. Puedes tener paz aún en la tormenta, ¿no? Las sandalias del Evangelio de la paz, dice la Biblia. Es una de las partes de la armadura, ¿no? En el día malo, que seas capaz de estar firme en la paz, en el Evangelio de la paz.